Shalom Haverim. Muchas veces cuando nos referimos a festividades judías, nos encontramos con descripciones que están alejadas de la realidad en función de dejar conforme a todo el mundo, de que esto sea lo más satisfactorio en cuanto a lo políticamente correcto, a lo social, al marketing, etc. Los que me siguen ya saben que en este canal Kabbalah Influencer hacemos lo que se debe hacer, que es trabajar la Kabbalah desde sus fuentes hebreas, diciendo la verdad no solo de cada festividad, sino relacionado con la Kabbalah, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, para quién está dirigido, qué cosas son peligrosas, qué cosas no lo son tanto. Ya sabemos que no todo es para todos y efectivamente la Kabbalah tampoco es para todos. No es que no puedan tener acceso todo el mundo a la Kabbalah, sino que hay áreas de la Kabbalah que tienen un grado de complejidad que requiere el estudio previo, el análisis, el conocimiento de fuentes hebreas, para empezar el Tanaj, el Talmud, la Halajá, etc. Entonces, así como hay cosas que están muy bien y cosas que vemos en internet de difusión masiva, muy interesantes y con fuentes realmente muy serias, hay otras cosas que no lo son tanto. Nos toca ahora hablar de la festividad de Hanukkah, que tiene un aspecto muy interesante y es el primero que vamos a mencionar y que me parece que debemos tener en cuenta porque empieza siendo un trabajo desde lo que es el Peshat o lo que es el aspecto literal, aquello que efectivamente sucedió, que está escrito históricamente en el libro de los Macabeos y que hay evidencia escrita de cada una de las cosas que sucedieron. Y tenemos el otro área en donde no hay evidencia, en donde recién muchos años después se empieza a generar una festividad, una conmemoración basado en una halajá, basado en algo que alguien dijo o una tradición oral. Por eso, si querés saber seriamente de qué se trata la festividad de Hanukkah, que está relacionada con el encendido de velas, con las luces y las sombras, quédate hasta el final de este video. Recordá que soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. Suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer y dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. La palabra Hanukkah en hebreo significa reinaugurar, significa abrir de vuelta, consagrar, rededicar. Y esto es lo que sucede en la festividad en general. Pero cuando estamos hablando de este momento específico de la historia, nos referimos a un hecho puntual y es la victoria militar de un grupo de religiosos judíos en contra del colosal ejército griego. Esto significa que si tienes algún problema con las victorias militares judías, con esta, con cualquier otra a lo largo de la historia del judaísmo en general, entonces este festejo, estas meditaciones, este trabajo no es para vos. Claro, hay mucho más que esto dentro de lo que es la festividad de Hanukkah propiamente dicha, lo que es el milagro de Hanukkah, además de estar relacionado con la victoria de unos pocos contra unos muchos. Vamos a tener el hecho de que se supone que la luz que debía durar o que alcanzaba para un solo día, alcanzó para 8. Claro, 8 tiene un sentido muy importante relacionado con la letra Het, que por supuesto podés ver en el curso de Aleph Bet en mi página web kabbalahinfluencer.com. Y esto tiene una especial importancia dentro de lo que es la profundidad de la unidad, es decir, buscar la unidad de las luces y la sombra, aquello que es manifiesto y expreso y aquello que uno cree que va a suceder materialmente, evidentemente, científicamente, con aquello que es un milagro, aquello que es totalmente inesperado.
La historia de Hanukkah no figura en el texto bíblico, es decir, figura en el libro de los Macabeos, que es un libro deuterocanónico, es decir, este texto no está canonizado, no forma parte del dogma hebreo, por lo tanto no lo vas a encontrar en el Tanaj. Puede ser que lo encuentres en alguna Biblia apostólica mayormente, y el estudio se hace desde ese libro específicamente, que es un libro histórico, es un libro del recuento, del episodio, de la guerrilla de los macabeos contra los griegos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Tenemos a Matityahu. Matityahu era el sumo sacerdote de ese momento. Normalmente se lo traduce como Mati, Matías o Mateo. Tenemos también a los que son los Hasidim Harishonim, es decir, los primeros piadosos, los ancianos piadosos o los piadosos de antaño, que eran personajes sumamente religiosos y además místicos. Estas personas meditaban, estas personas eran Yordei Merkabah, es decir, se montaban en la Merkabah, trabajaban desde lo que es Maaseh Merkabah. De esto también podés ver un curso en mi página web kabbalinfluencer.com. Estos Hasidim Rishonim, digamos, estos primeros piadosos, tienen la particularidad de estar separados o escindidos de lo que era la corriente normal de ese momento de los judíos que habían sido invadidos, y que de alguna manera había una gran mayoría de judíos que admiraba y seguía a los griegos. La gran mayoría de los judíos se habían vuelto paganos, con lo cual este grupo, que era más bien sacerdotal, siguiendo instrucciones y meditaciones muy elevadas y muy místicas, se separó de la corriente natural del judaísmo de ese momento, y a ellos se los denominó Peirushim, que traducido al castellano es fariseo. Pero atención, nada tiene que ver con la versión cristiana que describe a los fariseos. Los fariseos eran no solo místicos, no solo religiosos, sino que eran personas de finísima cultura, finísimo nivel. Claro, los fariseos se aliaron con los macabeos, es decir, con lo que era la guerrilla, para recuperar no solo su territorio, sino sobre todo el templo. El templo había sido absolutamente saqueado, paganizado. Lo que era el altar, lo que eran las áreas más sagradas del templo, habían sido no solo violentadas, sino destruidas por completo. Y claro, se reunieron los sacerdotes con los místicos y con los guerrilleros, intentaron luchar contra un ejército colosal como eran los griegos. 3 años le tomó a Yehuda HaMaccabi, es decir, el líder de los macabeos, retomar el templo. Es decir, estos fueron permanentes batallas relacionadas con una guerrilla. Es decir, en ese momento los judíos no tenían los recursos, sobre todo económicos y materiales, para armar un ejército. Habían sido sometidos durante varios años, décadas, por los griegos, de tal manera que no había forma de armarse, y la única manera de armarse era a través de pequeñas guerrillas, pequeños combates, siendo considerado esto el primer movimiento guerrillero de Occidente. Una vez recuperado el templo, cada cosa debía ser consagrada y rededicada nuevamente, desde los elementos más sagrados hasta incluso la roca del altar, que fue escondida bajo tierra y que, según el propio libro de Macabeos, dice que va a tener que venir un profeta con el nivel necesario para extraer esa roca y volver a dedicarla en el templo. Cada cosa tuvo que ser nuevamente consagrada, hubo que recomponer absolutamente todo, y según la costumbre de la época, esas dedicaciones duraban 8 días. Y así lo dispuso Yehuda HaMaccabi, que la rededicación debía durar estos 8 días. Y por eso la festividad de Hanukkah dura 8 días.
Esto es lo que figura en el libro de Macabeos. Ahora, si vamos a lo que es la Guemará, el Talmud, ahí sí encontramos una explicación más ligada a lo que es milagroso, a lo que no tiene que ver con la evidencia histórica y física, sino con un secreto aparente que se fue guardando a través de las generaciones, en donde se decía que las velas que debían o que podía arder un día duraron 8. De ahí el milagro de Hanukkah, que se sigue celebrando hasta hoy día. El milagro de Hanukkah está relacionado específicamente con la luz que da una vela. Por lo tanto, todas las meditaciones, desde las más sencillas hasta las más complejas, van a tener relación con la luz y con la sombra, con la revelación, con el milagro y la posibilidad de que un milagro dure más tiempo de lo que uno quisiera. Es decir, muchas veces cuando se presenta un milagro, se presenta espontánea y rápidamente. Este milagro duró 8 días, por lo tanto, hay varias meditaciones que están relacionadas con estos 8 días. Nosotros vamos a trabajar desde un lugar intermedio. No vamos a hacer las meditaciones del Arizal que están relacionadas con el Ihud Ner. El Ihud Ner lo que hace es unificar los 4 nombres de Dios, unifica Yod Hei Vav Hei, el tetragrama, Eheye, que significa seré el que seré, Elohim y Adonai. La unificación es compleja. El Ihud debe ser hecho no solo con conciencia, sino con conocimiento de gematria, conocimiento desde lo que es la información propiamente dicha, de qué se asocia con qué otra cosa, cómo son los nombres. No se pueden hacer meditaciones fuera de contexto. No se pueden hacer meditaciones que uno no entienda. Fuera de contexto significa que si no las entiendes, pierdes tiempo. Para que una meditación tenga sentido, el shefa, lo que es el sustento espiritual que baja de Jochma, tiene que poder conectarse con Binah. Acá seguramente va a funcionar en gran medida lo que es Da'at, pero necesitamos esa conexión. Por lo general, los Haverim, y esto es lo que se ve últimamente, sobre todo en las redes, van directo a la meditación más compleja, a un Ihud, sin tener idea de lo que es el Peshat, el aspecto literal, de por qué se está meditando y qué es lo que se está meditando, que en este caso se medita y se agradece por la victoria militar judía, además de meditar por el hecho de que la luz puede vencer a la oscuridad. Y ahí está el milagro. ¿Cómo hacer para que esa luz venza a la oscuridad? Como estas meditaciones son muy elevadas, vamos a intentar encontrar cuáles son los aspectos que podemos asociar con luz y sombra. Obviamente todo aquello que tenga que ver con la luz tiene que ver con la conciencia, con la amplitud de conciencia, con la posibilidad de tomar conciencia y al mismo tiempo poder revelar en luz la sombra. Esta toma de conciencia va a estar relacionada con aquella primera toma de conciencia que está relacionada con el Adam, y vamos a ver de qué se trata leyendo Génesis capítulo 3 versículo 9, en donde en español dice: y lo llamó Dios el Eterno preguntándole: ¿dónde estás? En hebreo dice: Vaikra Adonai Elohim el Haadam vayomerlo ayeja. Este versículo, que es hermoso aparte, este versículo tiene la particularidad de demostrarnos que no se trata de que uno se halla o uno está en un lugar físico. Uno está en el lugar donde está su conciencia. Su nivel de conciencia es lo que va a determinar el lugar en donde se halla. Esto, por supuesto, hablándolo desde lo que es el contexto de la Kabbalah, del crecimiento interior, de la elevación espiritual. Entonces, cuando leemos en Génesis 3:9 que Dios le pregunta al Adam Ayeja y le dice: ¿dónde estás?,
Dios no necesita que el Adán le diga dónde está, porque Dios lo ve todo. Dios le está preguntando, ¿dónde está tu conciencia? ¿Dónde estás tú? Claro, en ese momento Adán y Eva habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le había dicho que no lo hagan, y ellos lo hicieron. Entonces Dios, y esto expresado de una manera didáctica o pedagógica del texto bíblico, encontramos preguntándole al Adán, ¿dónde estás, Ayeja? Luego de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, comenzó la dualidad, comenzaron las luces y las sombras y lo que es conflictivo, todo aquello que es dual, aquello que es doble, incluso hasta contradictorio. En un primer momento todo era conciencia, todo era luz. No había una división. Desde el momento en que surge una división, empiezan a haber grados de conciencia, empiezan a haber niveles de conciencia. Y las meditaciones relacionadas con Hanukkah tienen que ver con los niveles de conciencia, con los niveles de distintas luces, la luz que trae el Ner, que significa vela en hebreo. En primer lugar, cuando deseamos hacer la meditación, siempre vamos a hacer la parte del ritual que tiene que ver con el encendido de velas. Cuando encendemos las velas vamos a pronunciar una brajá, que es una plegaria, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav betzivanu lehadlik ner shel Hanukkah, es decir, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela de Hanukkah. Luego hay otra bendición ya relacionada con lo que es la continuidad necesaria para el crecimiento de la conciencia, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim leavoteinu beyamim haem bisman hazeh. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que realizó milagros para nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Entonces, el trabajo que hacemos es esencialmente encender la vela, decir la brajá, contemplar la vela y hacer la meditación. Para trabajar desde lo que es la conciencia, desde lo que es atraer luz a la vida de cada uno, hay distintas preguntas, distintas exploraciones, ponderaciones que podemos hacer desde la conciencia para atraer más luz, más amplitud, más profundidad, más equilibrio entre el arriba y el abajo. Por ejemplo, la primera noche podemos pensar en Ner Adonai Nishmat Adam. Podemos meditar en el acróstico Nun Yod Nun Aleph, o sea, Nina. Esto es de Proverbios 20:27. Podemos hacerlo con total conciencia, visualizando las letras a aquellos que ya las saben, o simplemente repitiendo en tu interior Nina. Ner Adonai Nishmat Adam. Ner Adonai Nishmat Adam. La segunda noche, por ejemplo, podemos ponernos a pensar en Ayeja. Podemos, si queremos, visualizar la palabra o repetirla en nuestro interior. Ayeja, Ayeja, ¿dónde estás? Que es una pregunta que tú te haces a ti mismo, a ver si te puedes encontrar en tu interior, no en un lugar físico, sino donde se halla tu ser superior. Esto lo puedes repetir varias veces, puedes preguntarte incluso en qué punto de la conciencia te hallas mientras estás en este viaje. Luego puedes preguntarte también qué actitud asumes en esta batalla. Es decir, recordemos que esta festividad está relacionada con la victoria en una guerra. Por lo tanto, tiene que ver con una batalla. ¿Qué actitud asumes en esta batalla? ¿Te defiendes? ¿Atacas? ¿No haces nada? Luego, podemos preguntarnos incluso interiormente, ¿cómo estoy expresando mi guerrero?
Es decir, de qué manera me estoy manejando en mi vida material, de qué manera estoy intentando atraer luz a la tierra. Recordemos que cada uno tiene una misión personal y esto no necesariamente significa rezar, meditar, hacer contemplaciones o estudiar Kabbalah o ningún otro misticismo. Muchas veces es suficiente con hacer lo que uno vino a hacer y hacerlo bien. Podemos también preguntarnos, ¿estoy utilizando todas mis armas y mis recursos internos para ganar la guerra entre luz y sombra? Es decir, mis armas son todas aquellas cosas que Dios me dio para que yo me pueda defender en la tierra, para que yo pueda crecer en la tierra y al mismo tiempo defenderme del mal. ¿Estoy utilizando esos recursos? ¿Reconozco esos recursos en mi interior? ¿Cómo me conecto con mi ser superior? ¿Cómo transformo mi sombra en luz? ¿Tengo alguna manera de conectarme? Cierro los ojos y me conecto, me pongo música, me duermo una siesta, amo a mi familia y a mi esposo. Digamos, hay cosas, hay áreas que están relacionadas con la elevación y la posibilidad de unificación con el ser superior que exceden lo que es la meditación, que exceden lo que es el trabajo específicamente místico. ¿Cuál es mi mayor deseo? Sería otra de las preguntas importantes. ¿Cuál es mi mayor deseo? Y si estoy encaminado a dar a luz a mi más preciado deseo. Esto va a ser importante porque mientras el deseo no esté expresado, está en sombra. Y lo que estamos haciendo en esta festividad es atraer luz. Recordemos que esta festividad se celebra en invierno en el hemisferio norte, cuando hay menos luz, de tal manera que también implica traer luz. ¿Qué me falta para la revelación completa de mi luz? Esta sería otra pregunta dentro de la cual podemos meditar y profundizar. Quizás ya estoy en camino de revelación, me falta completar algunas áreas. ¿Qué me falta? Y claro, no solo hacerlo consciente, sino también llevarlo a cabo. Como vemos, este tipo de preguntas está relacionada con la exploración interna y la posibilidad de revelar más luz, es decir, de hacer consciente lo inconsciente, de superar las sombras, de darnos cuenta de todo lo que nos falta por crecer y de al mismo tiempo apreciar que a medida que vamos creciendo y cumpliendo nuestros deseos y nuestros objetivos, podríamos observarlo o mirarlo como si eso fuera un milagro. Aunque sepamos que fue nuestro esfuerzo, finalmente cuando se cumple aquello que tanto queremos, podemos estimarlo, podemos considerarlo como si fuera un milagro. Esperando que toda tu luz sea revelada y que al mismo tiempo tu conciencia sea muy ampliada, te deseo Hag Urim Sameach, que es la manera de felicitarnos durante Hanukkah. Te recuerdo que soy Ruth Berkowitz, la profe de Kabbalah. Suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer. Si tenés comentarios o preguntas, déjalas aquí abajo y dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Nos vemos en el camino. Shalom.